Bienvenidos a la reseña del clásico de los videojuegos, Metal Gear 2. En esta aventura nos sumergiremos en el mundo de la infiltración, las conspiraciones políticas y los giros inesperados. Prepárense para explorar la riqueza narrativa, los desafiantes escenarios y las emocionantes batallas que hacen de Metal Gear 2 una experiencia inolvidable. Sin más preámbulos, adentrémonos juntos en este emocionante viaje a la era dorada de los juegos de sigilo. Metal Gear 2, la característica definitoria de Solid Snake es su textura. Metal Gear dio forma a un mundo inicial, y Metal Gear 2 embellece ese mundo añadiendo fricciones que complican la relación previa del jugador con la serie. Los resultados son a menudo inconsistentes. Metal Gear 2 es un juego con una ambición que supera su alcance, pero también una confianza embriagadora e innegable. Metal Gear 2 Solid Snake salió en 1990 en Japón en la computadora doméstica MSX2, 3 años después del Metal Gear original. Durante esos 3 años salió una secuela diferente llamada Snake's Revenge en América del Norte. El diseñador de la serie, Hideo Kojima, afirmó que no estaba al tanto del juego hasta que uno de sus desarrolladores le habló de él. Y según él, dijeron que Snake's Revenge no era el auténtico Snake y que debería hacer su propia secuela. En ese momento, Kojima dijo que había disfrutado de Snake's Revenge, pero más tarde lo describió como basura. Sea como fuere, Metal Gear 2 Solid Snake continuó ese mismo año, aunque no se lanzó en los Estados Unidos hasta la edición Subsistence de 2005 de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Las traducciones de los fanáticos del juego existían antes que eso. Kojima lideró como diseñador del juego, ayudado por un grupo de leales programadores, diseñadores de personajes, compositores y diseñadores de mechas que lo ayudarían a refundar la serie y reconstruir el legado de la mortífera fortaleza de Metal Gear, Outer Heaven. La trama de Metal Gear era simple. Outer Heaven estaba construyendo un tanque andante mortal llamado Metal Gear. Solid Snake necesitaba destruirlo. La acción correspondiente era un desafío de juego de sigilo directo y sencillo que concluía con un giro final: la traición de Snake por parte de su comandante, Big Boss. Metal Gear 2 Solid Snake repite el marco general. La nación fortaleza de Zanzibar Land está acumulando armas nucleares y construyendo un nuevo Metal Gear. Snake, con la ayuda de un equipo de apoyo de radio, es enviado una vez más a eliminarlo. Pero este concepto central está anidado en un marco nuevo y más complicado. Metal Gear 2 añade más lore de ciencia ficción y maquinaciones políticas que arrojan un barniz de madurez sobre los acontecimientos. El juego relata su configuración a través de una larga escena de apertura. Es finales de los años 90 y la política nacional se está estabilizando. La amenaza de guerra nuclear está disminuyendo. El acaparamiento de armas nucleares de Zanzibar Land perturba ese equilibrio internacional. Al mismo tiempo, los recursos de petróleo comienzan a agotarse. El biólogo checo Dr. Kio Marv crea Oilix, un microbio que sintetiza el petróleo, pero ha sido secuestrado por las fuerzas de Zanzibar Land antes de que la fórmula pudiera ser revelada al resto del mundo. La misión de Snake no es solo destruir un gran robot malvado, sino que es una tarea destinada a mantener un estado utópico. Si rescata a Marv y desactiva el acopio nuclear de Zanzibar Land, el mundo puede volver a su estado utópico. En general, este marco es más optimista que los juegos posteriores de la serie, pero el diablo está en los detalles. Esos detalles muestran que, en el fondo, Metal Gear 2 es un juego sobre invalidar los logros del jugador. El marco narrativo del juego sienta las bases para una línea de tiempo adecuada de Metal Gear e introduce la idea de que el mundo ha seguido avanzando sin Solid Snake o el jugador, lo que encaja con el tema central de Metal Gear 2 de socavar cualquier sentido de éxito que Snake o el jugador sintieron al final de Metal Gear. Las secuelas a menudo deshacen los finales ordenados de los juegos anteriores de una serie, y Metal Gear 2 no es una excepción. Metal Gear 2 mira hacia atrás a la conquista del jugador de Outer Heaven, postula el futuro pacífico de esa victoria y declara que es imposible. Siempre hay otro castillo. Siempre hay otro villano. Esto se aplica tanto a Snake como protagonista de videojuegos como al jugador.
¿Cómo se atreven a creer que pueden ganar algo, cuando Kojima y su equipo aún pueden construir un Metal Gear más para destruir y un lugar más para infiltrarse? Con este fin, Metal Gear 2 amplía el juego de sigilo de Metal Gear con una variedad de adornos y escenarios que restan importancia al control del jugador. Los enemigos obtienen una mayor variedad de acciones, y el entorno ahora ofrece aún más formas de obstaculizar al jugador. El sigilo en el primer Metal Gear era absolutamente binario. En el momento en que el jugador entraba en el campo de visión de un enemigo, se activaba una alerta. Metal Gear 2 conserva esta elección de diseño, pero mientras que los guardias en Metal Gear solo miraban en una dirección, ahora pueden girar la cabeza en un arco frente a ello. En consecuencia, los jugadores que se acercan a Metal Gear 2 usando las mismas estrategias que en el juego anterior, descubrirán que los guardias pueden percibirlos con mayor facilidad. El sigilo sigue siendo principalmente bloquear la línea de visión, pero debido a que esa línea de visión se ha expandido, existe una mayor posibilidad de fracaso. Esta decisión de diseño priva a los jugadores de poder, lo que se ajusta al tema general del juego, pero también encarna uno de los problemas más grandes de Metal Gear 2. Estas nuevas complejidades y texturas sirven para agregar una mayor verosimilitud al mundo del juego, pero nunca terminan de aterrizar como se pretendía, debido a lo vago que es Metal Gear 2 sobre el riesgo de detección del jugador. Zanzibarland está repleto de guardias patrulleros. Estos guardias ahora pueden terminar en estructuras con distintos grados de verticalidad. Esto se puede ver en el primer piso del edificio 1. El centro de la habitación se encuentra sobre plataformas elevadas, con un pequeño camino alrededor del perímetro. Si bien no hay guardias patrullando el camino inferior, hay varios en la plataforma superior. El jugador puede guiar a Snake a través del rincón del nivel inferior, sin ser detectado. Pero en varios lugares, como la plataforma vigilada en la parte superior del mapa, un enemigo puede girar la cabeza para mirar desde su posición y ver a Snake desencadenando una alerta. Esto aparentemente se debe a que la altura de Snake en el mapa aún coincide con la de los guardias en la plataforma, pero incluso esto no está claro. En este espacio las reglas no son completamente consistentes. A veces los que están por encima de ti no pueden verte, en otros casos, sí. Los giros de cabeza de los guardias son sutiles, lo que dificulta saber si estás en el límite de su vista o a punto de ser visto. Esto puede hacer que la infiltración inicial de Zanzibarland sea mucho más difícil que Outer Heaven, ya que se requiere que el jugador aprenda las peculiaridades únicas de cada pantalla de mapa, y no puede confiar en reglas consistentemente aplicadas para la topología del juego. Metal Gear 2 también introduce una herramienta icónica, que en teoría ayudaría al jugador el radar. Esta cuadrícula de 3x3 se encuentra en la parte superior de la pantalla, mostrando ubicaciones adyacentes y marcando enemigos como puntos blancos parpadeantes. Su propósito es permitir a los jugadores enfrentarse a la difícil disposición del juego y al comportamiento mejorado de los guardias. En la práctica, esto no siempre sucede. El radar tiene una gran falla, no muestra en qué dirección mira un guardia, ni la dirección cardinal, ni la posición de su mirada. Esto limita la practicidad del radar, convirtiéndolo en una herramienta para conocer solo los patrones de patrulla de los guardias. Metal Gear 2 es un paso hacia otorgar al jugador información adicional para fines de navegación sigilosa, pero es un paso imperfecto. Juegos posteriores mejoraron esto al agregar un pequeño cono de visión a los puntos de enemigos en la cuadrícula del radar, permitiendo al jugador conocer el alcance de detección y la visión de un guardia. El radar de Metal Gear 2 fue un ejemplo temprano de la franquicia, agregando herramientas tácticas, pero su naturaleza minimalista está de acuerdo con el impulso del juego de socavar al jugador. Aún así, incluso este recurso incompleto agrega más color al espectro de decisiones del jugador y amplía el campo de posibles tácticas. Si conoces la patrulla de un guardia, puedes colocar minas de manera confiable en su camino. Si sabes que se están acercando por detrás, puedes meterte en un conducto de ventilación y esconderte. La profundidad táctica del juego se amplía, aún más con la adición de factores ambientales que pueden afectar la detección. Zanzibarland cuenta con una cantidad mucho mayor de tipos de suelo que pueden generar ruido, lo que llama la atención de los guardias. Ahora hay alcantarillas profundas con corrientes fuertes, así como temperaturas frías que inducen estornudos y pueden también distraer a los guardias. Habitaciones oscuras en las que encender un interruptor de luz despertará a los guardias dormidos, y más.
El sigilo puro de Metal Gear ha sido descartado a borde de un mundo mucho más complicado que obliga al jugador a depender de herramientas y dispositivos con más frecuencia que antes. Después de todo, no necesitas encender ese interruptor de luz si tienes un práctico par de gafas de visión nocturna. A diferencia de Metal Gear, ninguna de estas ideas está completamente integrada en un todo más grande. Metal Gear 2 es una serie de áreas individuales y escenarios raramente repetidos. Esto es ahora un mundo, no simplemente una mazmorra de juego. Esto no es el patio de recreo de Snake o la fortaleza de Kojima, tanto como una serie de áreas pertenecientes a los guardias. Cada nuevo peligro es una prueba de la habilidad del jugador, pero también un medio para restarles importancia. El mundo contraataca no solo con los ojos vigilantes de los guardias, sino también en su diseño espacial. Todo esto se combina para crear un juego que es rico, tangible y también frustrante. El pantano en la jungla entre los edificios 1 y 2, por ejemplo, debe ser atravesado para encontrar la prisión donde el Dr. Madnar, el diseñador del último Metal Gear, está siendo retenido. La navegación por este pantano depende de seguir un camino altamente específico e invisible que abarca varias pantallas. Para encontrar las áreas correctas donde pararse, el jugador debe explorar el pantano. Desviarse del camino por demasiado tiempo significa muerte instantánea. El pantano es maravilloso y agonizante de atravesar. Por un lado, los mecanismos del juego capturan una sensación de incertidumbre, participación y enfrentamiento con el mundo. Por otro lado, el juego no ofrece pistas reales sobre dónde ir, y el proceso de descubrirlo es tedioso. Esto encapsula a Metal Gear 2. Es rico y denso en interacciones, pero precario y propenso a llevar al jugador hacia un desastre inesperado. Una vez que Snake encuentra el edificio en el que se supone que está el Dr. Madnar, no encuentra nada a la vista. La habitación está vacía excepto por un ruido extraño de golpeteo. La solución, como se comunica por un personaje de apoyo de radio, es para que el jugador haga no Snake. Deben consultar el manual del juego y decodificar los golpes usando un cifrado. Esto revelará la frecuencia de radio de Madnar, con la que el jugador puede progresar en el juego. Aunque es posible que un personaje de radio complete la tarea por ti, este rompecabezas en particular es el intento más audaz de Metal Gear 2 de introducir textura en el juego. También es un paso hacia la separación de Snake del jugador, en lo que Metal Gear Solid eventualmente se basará. Apunta al mundo fuera del juego, al extratexto, obligando a los jugadores a interactuar con materiales físicos y sonidos del juego, volviéndose así hiperconscientes del juego, como un mundo que están viendo, pero también uno que pueden tocar y oír. En aislamiento, este segmento de Metal Gear 2 expresa con éxito su compromiso con la complicación, la textura y el descarrilamiento del jugador. Pero esto es solo una pieza en un rompecabezas más grande. El impulso de Metal Gear 2 para complicar y disminuir el poder del jugador también se evidencia en su inclusión de una historia más completamente desarrollada. Metal Gear tenía una trama básica y algunas sorpresas como la traición del comandante de Snake, Big Boss, pero tenía pocas escenas cinematográficas reales y poco desarrollo de relaciones entre personajes. Metal Gear 2 incluye más escenas cinematográficas narrativas, la capacidad de llamar a numerosos compañeros de apoyo por radio con fines de construcción del mundo, y una historia que sitúa su acción en un contexto político y emocional más amplio, uno que socava tanto a Solid Snake como al jugador. La disminución del éxito de Snake se siente en el periodo posterior a la primera pelea de jefes contra el Ninja Negro. Se revela que el Ninja Negro es Kyle Schneider, un miembro del movimiento de resistencia de Outer Haven del primer juego. Después de los eventos de Metal Gear, fue capturado por la OTAN y experimentado por la NASA. Esos experimentos lo convirtieron en un luchador peligroso de alguna manera. Es el primero de muchos personajes que asumen un manto de Tecno Ninja dentro de la serie. Las variaciones de este punto de la trama se repiten a lo largo de la historia ficticia del entorno. En Metal Gear 2, la aparición de Schneider complica la relación del jugador y de Snake con el status quo. Sí, Snake y el jugador detuvieron a Big Boss, y Metal Gear fue destruido, pero el mundo dentro del juego siguió girando después de que se apagó la consola MSX. Los aliados sufrieron. Las potencias mundiales atormentaron a los débiles. No todos fueron salvados.
En una era temprana de tramas de videojuegos, la revelación de la identidad de Schneider fue una subversión radical de la promesa de vencer al jefe, salvar al mundo. Metal Gear 2 cuenta una historia de motivaciones y objetivos que se entrecruzan. La necesidad del juego de despojar a Snake de su control, algo que los juegos posteriores continuarían con aún más crueldad, requiere necesariamente una serie de traiciones y pérdida. Puedes jugar el papel de héroe en la serie Metal Gear, pero a partir de Metal Gear 2 en adelante, esto no está destinado a ser una fantasía de poder, aunque los jugadores tienden a ignorar esto. Snake se está convirtiendo en un héroe trágico, y ese arco continuará durante el resto de la serie. La esencia de este sentimiento se encuentra en el destino de dos personajes, Gray Fox y Gustava Hefner G. Gray Fox fue uno de los rehenes rescatados en Metal Gear, un camarada de élite y uno de los pocos amigos de Solid Snake. En el primer juego, Gray Fox hizo poco más que ofrecer una pista una vez rescatado. Aquí juega un papel más importante en los eventos del juego, habiendo hecho alianza con las fuerzas de Zanzibar Land y su misterioso comandante. Kojima y su equipo parecen deleitarse con el cambio de roles y la subversión, con los juegos de Metal Gear a menudo recontextualizando o deconstruyendo relaciones entre personajes entre juegos. Gray Fox es un ejemplo perfecto. Sus motivaciones para pasar al bando de los villanos son en gran parte desconocidas al principio, ya que no llegamos a ver su versión de la historia, pero esta revelación destaca el compromiso de la serie con un paisaje político en constante movimiento. El mundo siguió adelante después de que el jugador apagó Metal Gear y Gray Fox pasó de aliado a enemigo. Muchos de los jefes a los que Snake se enfrenta en el juego son presentados y eliminados sin mucho bombo. Pero la llegada de Fox a la trama aproximadamente a la mitad del juego marca el momento en que Metal Gear 2 narrativamente se aleja del simple planteamiento de misión de sigilo de Metal Gear hacia algo con apuestas más personales. Esas mismas apuestas personales también surgen en otro punto de la trama, uno que se convirtió en una tendencia desafortunada en los juegos de Metal Gear que siguieron la muerte de una mujer. En este juego es la aliada de Snake, Gustava Hefner. Gustava, presentada por primera vez en Metal Gear 2, es una operativa de seguridad del Estado checo que se alía con Snake para destruir Metal Gear. Es una de las dos mujeres en el juego, la otra siendo la agente encubierta de la CIA, Holly White. El juego también le da a Gustava una complicada historia previa. Antes de convertirse en operativa de seguridad, Gustava era una patinadora artística olímpica. También estuvo en una relación con Gray Fox antes de los eventos de este juego. Su ruptura, así como el subsiguiente fracaso de Gustava en encontrar asilo en Occidente, fue parte de lo que la llevó de patinadora a espía. En Metal Gear 2, Snake se encuentra por primera vez con Gustava en el baño de mujeres, un escenario que se repite más tarde con Meryl Silverburg de Metal Gear Solid. A partir de ahí, el dúo rescata al Dr. Madnar y se acerca a un puente. Allí, Gray Fox entra en escena en el recién construido Metal Gear D. Dispara un misil contra el grupo y captura a Madnar, dejando a Gustava morir. Las elaboraciones narrativas de Metal Gear 2, al igual que el diseño de escenario del juego anterior, se basan más en las imágenes y encuentros que se repiten a lo largo de la serie. El papel de Schneider como ninja negro se repite en el giro de Gray Fox, como ninja cyborg en Metal Gear Solid, y el posterior estado Tecno Ninja de Raiden en Guns of the Patriots. Una secuencia en este juego en la que Snake debe seguir a un capitán de la guardia por la jungla se remezcla más tarde en Guns of the Patriots, donde sigue a un miembro de la resistencia a través de las neblinosas calles europeas. La traición de Gray Fox en el puente en Metal Gear 2 se incorpora a la deserción de la jefa en la primera parte de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, cuando Naked Snake intenta rescatar al científico ruso Sokolov. La configuración aquí es nuevamente familiar. Naked Snake también es traicionado en un puente por un aliado cercano mientras escolta a un científico. Ver la serie Metal Gear de manera holística significa percibir estos patrones, las remezclas y sus implicaciones. La muerte de la muerte gustaba en Metal Gear 2. Es un desafortunado caso de tropos sobre mujeres en la fracción de la trama de Metal Gear, la historia de su ruptura con Gray Fox, así como su asesinato a manos de él. Son parte de una trama secundaria más grande sobre las ramificaciones emocionales de la guerra y la violencia. La muerte de Gustava no es narrativamente diferente de la muerte de Gray Fox en Metal Gear Solid.
En ambos casos, el jugador y Snake están separados de un aliado con quienes han construido una relación durante el juego. Ambos personajes están profundamente ligados a los eventos de sus juegos respectivos. La muerte de Gustava es fundamental para el arco narrativo de Gray Fox en Metal Gear 2. Y la muerte de Fox es el clímax emocional de Metal Gear Solid. Pero la muerte de Gustava no está aislada de la tendencia general de la serie Metal. Llegar a matar mujeres en un esfuerzo por motivar a los personajes masculinos. En un contexto más amplio, la inclusión de Gustava en Metal Gear 2 resalta cómo incluso cuando Metal Gear expande sus horizontes narrativos y da lugar a personajes más complejos y diversas estructuras narrativas, todavía está atrapado en los mismos tropos problemas. El final de Metal Gear 2 no ofrece a Snake ni al jugador mucha satisfacción. Metal Gear D explota, el Dr. Magnar ha muerto, y Gray Fox es ahora un ninja cyborg que huye. Snake no ha podido prevenir una guerra nuclear, solo ha detenido un golpe nuclear por parte de Zanzibar Land. La historia de Gustava y Gray Fox se ha cerrado de forma definitiva, pero la batalla entre Snake y Gray Fox está lejos de terminar. Una narrativa de victoria sigue siendo inalcanzable. Kojima y su equipo han construido un mundo que es tangible, texturizado y complejo. Uno que, a pesar de sus problemas, avanza más allá de las limitaciones de Metal Gear original. Pero este progreso tiene un precio. Solid Snake ya no puede ser un héroe, y el jugador debe aceptar que, en este mundo, siempre habrá otra batalla que luchar. Y así concluye nuestra reseña de Metal Gear 2. Desde su intrincada trama hasta su innovador diseño de juego, este título ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Esperamos que hayan disfrutado explorando Zanzibar Land y enfrentando sus desafíos tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Nos vemos en la próxima reseña. Hasta luego, y que la sigilo esté siempre de su lado.